clericalismo, más que una persecución religiosa y conflictos civiles, este se puede entrelazar con aspectos que afectaron en igual medida el curso de la sociedad. Pero, ¿cómo es posible que esta política sea determinante para la destrucción de monumentos históricos y a su vez pérdidas significativas para el patrimonio cultural del país? Tomás Garrido Canaval, bajo la consigna de sustraer el fanatismo religioso de la sociedad y así llevarla por la senda del progreso, encaminó al Estado a una serie de acciones que pretendían eliminar todo vestigio de catolicismo que hubiese. Paradójicamente, su praxis desembocó en un fanatismo más acrecentado, lo que se reflejaría pronto en la destrucción de templos decimonónicos y virreinales, representando no solo importantes pérdidas de monumentos históricos, sino una gradual desaparición del patrimonio material que el Estado de Tabasco poseía. El porfiriato de las últimas décadas del siglo XIX se caracterizó en su mayoría por la intervención extranjera en todos los rubros. El ámbito académico no se quedó atrás e importantes arqueólogos, destacándose los franceses, hicieron importantes aportes, así como innumerables expolios, lo que poco a poco fomentó conciencia de necesidad y de urgencia de crear una ley que protegiera los sitios arqueológicos, que con el paso del tiempo derivó en la promulgación de la Ley sobre Monumentos Arqueológicos de 1897, imprescindible para entender la legislación de principios del siglo XX en materia de monumentos y la que nos otorgaría la primera definición de monumento histórico emanada en el artículo 2. Posteriormente, la Revolución Mexicana trajo consigo una serie de políticas nacionalistas que impulsaron la protección de muebles e inmuebles históricos, fundamentales para la formación de la nueva nación que surgió de ella. Sin embargo, queda muy entredicho la aplicación de todos estos decretos, ya sea por gobiernos de facto o por la inestabilidad misma que se vivía en el país en esos años. Después de la ley de 1897, le sucedieron la de 1914, promulgada por Victoriano Huerta, la de 1917, de extracción carrancista, la de 1930, impulsada por el presidente Portes Gil, y la de 1934, destacándose más por su aplicación real y porque era la primera que contemplaba dentro de sus políticas la conservación de edificios coloniales y artísticos. Lo cierto es que la guerra civil, los gobiernos impuestos, las pugnas por el poder y los caciquismos regionales obstaculizaban toda posibilidad de aplicación de estas leyes, y la misma política anticlerical, base de la política mexicana en esos años, ocasionó la indiferencia de las autoridades en ciertas vejaciones de bienes que se debieron proteger. Las cristiadas de la primera mitad del siglo XX tuvieron sus inicios en los liberales del turbulento siglo XIX. Con el triunfo de estos sobre los conservadores, se dio el inicio al primer cambio sustancial de la Iglesia del México independiente, la separación de la Iglesia y el Estado. La llegada de Porfirio Díaz significó solo la conciliación momentánea de los intereses del clero con los del Estado. Posteriormente, la Revolución Mexicana buscó, entre muchas otras conquistas, la destrucción del sistema tradicional y por ende de los vicios del porfiriato. Para muchos revolucionarios, el mayor vicio social era el fanatismo religioso, y este debía ser erradicado en lo que algunos llamaban una revolución cultural.
La política anticlerical se hizo presente desde la primera fase del movimiento revolucionario, pero fue hasta la etapa caudillista donde se radicalizó y generalizó en todo el país. En estados del sureste principalmente, acciones como la persecución de líderes religiosos y sacerdotes, la propagación del ateísmo, la inclusión del desprestigio católico en la demagogia política estuvieron en boga y se llevaron a niveles significativamente contrastantes con las regiones centro y bajío. Los procesos históricos en Tabasco estuvieron condicionados por el aislamiento y cierto olvido de las autoridades del centro, desde la época colonial en todos los aspectos, tanto político, económico y religioso. Motivo por el cual Tabasco, al igual que otros estados alejados del centro, vivió un conjunto de etapas propias dentro de la Revolución Mexicana. La primera la encontramos en el enfrentamiento de dos facciones revolucionarias ubicadas en las regiones Ríos y Chontalpa. La llegada de Francisco Mujica corresponde a otra etapa de importancia en el proceso revolucionario local, para finalmente pasar a la etapa garridista, donde los ideales de la revolución se radicalizarían hasta llegar al punto de la deformación a causa de la excesiva demagogia. La presencia de Mujica en el estado representó en poco tiempo el antecedente más significativo del garridismo, no solo por su determinada política de izquierda, sino porque fue la época en la que el mismo Garrido comenzó su carrera política dentro del estado. 3 fueron las políticas bases de Mujica que Garrido adoptaría más adelante de manera un tanto más acrecentada: antialcoholismo, anticlericalismo y educación popular. Después de la salida del caudillo, Tomás Garrido fue haciéndose de un lugar en la política local. En 1919 llegó como gobernador interino y sus relaciones con Álvaro Obregón le ayudaron mucho a la consolidación de su hegemonía, misma que mantendría directa e indirectamente hasta 1935. Pero, ¿quién era Tomás Garrido Canaval? Tomás Garrido Canaval nació el 20 de septiembre de 1890 en la hacienda Punta Gorda de Playas de Catazajá, Palenque, Chiapas. Sus padres eran ricos hacendados, dueños de extensas tierras dedicadas a la ganadería. Estudió Derecho en Campeche e inició su vida política en 1915 al lado del general Salvador Alvarado en Yucatán. En dicho estado entró en contacto con ideas socialistas, impulsadas por su jefe y Felipe Carrillo Puerto, y el modelo educativo racionalista de José de la Luz Mena. Al regresar a Tabasco, se alió con el general Francisco Mujica, enviado por el gobierno constitucionalista para gobernar la entidad, y con el político Carlos Green, de manera que entabló una relación con el centro político del país que lo mantendría en el poder hasta mediados de los 30. Su revolución económica consistió en la transformación de una clase terrateniente a una pequeña burguesía progresista, de la que él era el mayor representante. Pese a su ambigüedad ideológica, se puede ubicar al Sagitario Rojo en una dualidad que va entre la política económica capitalista y la política socialista. Lo cierto es que existe mucha polémica respecto a su ideología, un tanto ambigua. Existen quienes lo ubican dentro de un socialismo pragmático, llegando incluso a aseveraciones tales como el fascismo. Las acciones anticlericales de Tomás Garrido y sus hombres fueron muchas y muy variadas. Iban desde las más temples amenazas hasta las más ridículas prohibiciones, aunque también estas podían tornarse en manifestaciones muy violentas. Se privilegiaba las incursiones a los templos católicos, incinerando imágenes y demoliendo templos. Se demolieron decenas de templos religiosos en el estado de Tabasco. Resaltan el de San Carlos en Macuspana, las Conchitas, la Catedral de Esquipulas, pero sus acciones también tocaron algunos conventos y templos de la Ciudad de México. Dichas acciones representaron la pérdida más significativa de iglesias virreinales y decimonónicas.
Pretendiendo distinguirse ante la mirada de su jefe, los camisas rojas entraban alborotando en las iglesias, los que traían pistolas disparaban y estos mismos robaban y saqueaban las imágenes religiosas y las destrozaban después. Vale la pena preguntarse, ¿puede hablarse de una pérdida de patrimonio cultural en el estado de Tabasco con base a los monumentos históricos destruidos? En el sentido estrictamente legislativo, sí, pero existen elementos que van más allá, incluso de leyes que no se respetaron. El primero de estos elementos es el interés del Estado mexicano a la protección de determinado patrimonio, el cual podemos, según Enrique Florescano, definir como: el patrimonio nacional, producto de un proceso histórico, es una realidad que se va conformando a partir del rejuego de los distintos intereses sociales y políticos de la nación, por lo que su uso también está determinado por los diferentes sectores que concurren en el seno de la sociedad. De manera muy trivial, se podría decir que la religión católica no fungía un interés tan fuerte para el gobierno tabasqueño y mexicano, donde él mismo seleccionaba lo que debía y no ser resguardado y protegido. Claro está que esto dependía en gran medida de la resistencia de la población de acuerdo a su religiosidad. Por supuesto, esto no significa la destrucción y olvido de monumentos históricos, pero nos permite acercarnos a su definición como patrimonio perdido. El segundo elemento para determinar si hubo pérdida o no de patrimonio es la apropiación que la población tabasqueña muestra ante los monumentos destruidos. Si bien el pueblo tabasqueño no es conocido históricamente por ser profundamente religioso, fue por eso la libertad de Garrido para ejercer su política sin prácticamente oposición. Hay que tener en cuenta que los templos, conventos, monasterios y capillas coloniales cobran significados distintos de acuerdo con los mexicanos que lo miran. De esta manera queda claro que no podemos excluir todo el legado virreinal. Más allá de cuestiones de fe o de prácticas religiosas, los templos católicos, de corte virreinal sobre todo, son reconocidos en los distintos niveles como patrimonio por su valor práctico o histórico. Por lo tanto, podemos hablar del valor material que tiene para el tabasqueño sus imágenes y recintos de fe, que pese a la agresiva campaña anticlerical se siguió manteniendo no un arraigo de fe, pero sí el aprecio por elementos materiales de los que le fue privado al pueblo tabasqueño por 11 años, pero que después retornarían sin mayor problema.